Pastores que no les pasan la cara, los entrevistan y les han dicho, bueno, ¿tú realmente crees en Dios? Y ellos han dicho así literalmente, no. Soy pastor porque ese es mi trabajo. De ahí gano yo, de ahí vivo, pero yo no creo en Dios. Lamentablemente, Satanás, como vimos, es especialista en sembrar la cizaña. Ser cristiano no es sencillo. Para ser cristiano, yo tengo que tener una relación personal con Dios. Eso es vital en la vida. Pero así, central. El que no tiene una relación personal con Dios está en grave peligro. El verdadero cristiano tiene que tener una relación continua con Dios, para que Dios lo guíe, Dios le enseñe, Dios le muestre. El Espíritu de Dios lo guía en cada paso de su vida. El que no tiene esa relación con Dios está en un peligro, y un gran peligro de volverse cizaña. Hay un pasaje que después vamos a leer, que está en Jeremías capítulo 15, pero es un pasaje complicado, o bueno, que nos habla mucho, nos revela mucho. Vamos a volver a leer, ya lo leímos, creo que Hechos 20, 28 al 30, pero vamos a leerlo para volver a recordarlo. Hechos 20, 28 al 30, por favor. Quien tenga el micro, por favor, lo puede leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De ustedes mismos. ¿Cómo podemos pensar eso? ¿O cómo podemos digerir eso? ¿Cómo de nosotros mismos, alguien que conoce verdaderamente a Dios, alguien que se dice verdadero cristiano, cómo ese tal puede empezar a crear, a idear cosas perversas para guiar a otros y contaminarlos? ¿Cómo? Existe la iglesia de Berea, dice Hechos 17:10, dice la Biblia, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allá, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Eran hombres preparados, hombres estudiados con la Biblia, hombres que estudiaban la Biblia y decían que si Pablo hablaba el Evangelio, dice la palabra, dice Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y a veces hoy tú y yo como cristianos tenemos que verdaderamente conocer el verdadero evangelio, la verdadera unción espiritual que Cristo derrama a nuestro corazón, a nuestra mente. Por eso dice que Pablo y Silas verdaderamente tenían la mente más abierta para producir ese resplandor de sabiduría en cada cristiano. Cuando quieras participar, por favor, levanta tu mano. Por favor. Cuando quieras, bueno, pero espera hasta que te digamos que puedes participar, por favor. Después dice ahí, es tan grande el poder seductor de Satanás, que a veces los que representan a la cizaña o son cizaña, creen ser hijos de Dios o los verdaderos hijos de Dios, pero en realidad solo buscan hacer su propia voluntad y no la de Dios. Hay personas que
piensan que de verdad están haciendo lo correcto y están totalmente equivocados. ¿Cómo puede pasar esto? Sí, Bueno, yo creo que esto, bueno, yo ya lo viví esto, ¿no? Sí. Cuando estamos conectados con el Espíritu, ¿no? Ujú. Él te muestra, ¿no? Bueno, a mí en mi caso fue triste, doloroso, porque aquel que me llevó a la palabra de Cristo era esto, ¿no? A Dios gracias que yo pude separarme, ¿no? Ujú. Pero de verdad que todo lo que hacía era para sus placeres de él, personales, ¿no? Sí, lamentablemente. Y, por ejemplo, llegó un momento en que, pues, la luz siempre saca todo de la oscuridad, ¿no? Así es. Y Dios lo mostró y entonces, cuando lo muestra, era la segunda ruptura que yo vivía, ¿no? Por estas situaciones, ¿no? Entonces, cuando, bueno, Dios me muestra eso, de verdad que me espanté. Una vez estábamos en una oración y hablaba Satanás, o sea, con voz audible, como dijo, ya me descubriste, ¿no? Así como que yo soy, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué hago, Señor, no? Porque sí me espanté. Sí. Pero el Señor me dijo, cubre a tus hermanos con mi poderosa sangre, ponles la armadura, revístelos, y así, ¿no? Y otra hermana también lo escuchó y entonces, a Dios gracias pude decir, gracias por lo que me enseñaste, pero yo me retiro, porque después me quería ser cómplice de Sí. lo que él hacía. Sí, ¿no? lamentablemente. Así sí pasa. Sí, compañero. Ok, esto es un punto de vista personal, pero a la vez es una pregunta que voy a hacerte. Sí, sí, sí. Los omni son atributos solamente de Dios. La omnipresencia es solamente de Dios. Ah, ok, yo pensé que los objetos voladores no identificados, dije, ¿va? No, hablo de la, Ok, la omnipresencia, sí, claro. la omnisapiencia, etc. Ok. So, Ok. Ok. no dije ovni, dije omni. Ok. Ok. Satanás no es omnipresente. No, claro. Entonces, No. yo No. creo que debemos, esto es algo muy de buena onda, ¿ok? Para todos. Yo en algún momento yo así lo entendí y ahora pues me queda claro eso, solamente un punto de vista y a la vez, repito, es una pregunta. Ok. Debemos, cuando hablemos, mencionar al fulano natal, que ya sabemos cómo se llama, Satanás, pues no es realmente él. O sea, me gustaría que te tomara unos minuticos o un segundito y nos aclararas esa situación, por favor. Para mí es importante. Bien, ¿cuál situación en especial que no entendí la verdad? Porque Satanás no es quien hace las cosas, porque no es omnipresente. Ah, no, claro que no, pero Ajá. la legión, bueno, no era legión, Ok, ahí te- sino todo el conjunto de seres espirituales que tenía son miles de millones. Es decir, no tenía bajo Satanás, o cuando era Luzbel en la eternidad, no tenía bajo su poder 100,000, tenía miles de millones de ángeles bajo su poder, la tercera parte de los seres espirituales en el cielo estaban bajo la autoridad de Satanás. Es decir, Satanás tiene, olvídalo, miles de millones. Por eso, cuando Jesucristo le dijo a aquel endemoniado que saliera, bueno, primero dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legión, porque somos muchos. Entonces, eran miles los que estaban ahí. Le dijeron, no nos eches al abismo, déjanos ir al hato de cerdos, que eran como 2,000 cerdos. De ese hombre salieron tantos demonios que se introdujeron sobre todo los cerdos y se fueron por un despeñadero. Sí,
Sí, algo más, es decir, son miles, es decir, no Satanás siempre lo hace. ¿Sobre quién lo hizo Satanás? Sobre Judas Iscariote, porque eso ya era una profecía. Había ya una profecía que Judas Iscariote iba a ser posesionado por Satanás mismo, en el Salmo 109. Ahí habla que el mismo Satanás iba a estar a la derecha de Judas Iscariote, porque quería que no hubiera ninguna falla, matar a Jesús. Pero en muchas de las demás cosas, como tú dices, no lo hace Satanás, lo hacen sus demonios. Sí, muchísimos, porque tiene muchísimos. Pero bueno, vamos a leer estos pasajes porque es importante. Muchos creen, ese es el punto. A veces hay personas que creen que ellos son los hijos de Dios, los verdaderos cristianos o los que están bien, los que sirven a Dios, pero están equivocados. Mateo 7, 21, 23, por favor, y que alguien lo lea. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense qué interesante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Eso quiere decir que muchos le pueden decir Señor, pero no hacen ¿qué? Su voluntad. No hacen su voluntad. No tanto obediencia. Bueno, sí tiene que ver con obediencia, con hacer la voluntad, pero no nada más es obediencia. Hay muchas cosas que implican. Sí tiene que ver con obediencia, pero no necesariamente nada más con obediencia. Sí. Sí, pastor, de lo que estaban hablando, preguntando el hermano Lenin, Sí. lo dice ahí en el libro de Efesios 6:10, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Y la lucha es todo un momento constante, por eso tenemos que tener la armadura. Es en todo momento, así es. Que es el mundo espiritual en el que Así estamos es. nosotros. Sí, exactamente. Bueno, pero yo quería leer lo que dice. ¿Se acuerda que estaba preguntando qué quería decir piedad? Y aquí pues yo lo tengo y dice. Adelante, sí, está bien. Dice, piedad es virtud que por el amor a la divinidad inspira devoción y reverencia a las cosas consideradas sagradas. Eso es piedad. Y por el amor al prójimo, actos anegados y compasivos. Así es. Tiene que ver con esa compasión, pero la primordial es ese amor a Dios, esa devoción a Dios. Eso es piedad. Sí. Bueno, pero regresando a esto, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Miren, yo he conocido a cristianos que a mí me han dicho, por ejemplo, están en la congregación, en la misma congregación donde yo estoy en Amistad Cristiana, me decían, los dos estábamos sirviendo en algo, el director general es el doctor Pardillo y su esposa, pero este hombre me decía, yo ya me voy a ir de Amistad, es que no me toman en cuenta. Y es que decía este hombre, es que aquí no está el Espíritu de Dios. Y así me dijo, espérame, tú te equivocas. Tan solo, ¿dónde vive el Espíritu de Dios? En cada uno de nosotros. Tú traes el Espíritu de Dios aquí. Ahorita el Espíritu de Dios está aquí porque lo traemos cada uno de nosotros. Y yo le decía, ¿cómo que no está el Espíritu de Dios? Se fue. La pregunta es, ¿hizo la voluntad de Dios o no? ¿O cuál voluntad hizo? La suya. La suya. Y ese hombre le puso, Señor, pero si yo me congregaba, espérate, ¿cuál voluntad hacías? ¿Yo dónde te quería? Es muy fácil decir, no me gusta esta congregación, me salgo. ¿Hay motivos por los que te puedes cambiar de congregación? Sí, pero que sean realmente válidos, pero no nada más porque, ya no me siento bien aquí, me voy. Dios a ustedes los puso aquí. Y su congregación es esta. Y donde deben estar es aquí. Y orar por esta congregación para que Dios la bendiga y la levante.
No debemos andarnos cambiando de congregación. Ustedes están bien aquí. Aquí Dios los bendice, aquí Dios los guía. Solamente por casos extremos que te vas de la ciudad y te tienes que ir, bueno, te vas, buscas otra congregación que Dios te guíe o alguna situación especial, pero no nada más por andarse cambiando de congregación. No hacen la voluntad de Dios. ¿Qué buscan hacer? Su voluntad. Me voy porque yo quiero. No me detengo para decirle, Padre, guíame con tu espíritu, ¿qué hago? Te aseguro que Dios le va a decir, quédate ahí. Quédate ahí, ora por la congregación, ora por el pastor, ora, fomente el amor ahí, en tu congregación. No andes como chapulín de aquí para allá, no es así. Pero mucha gente no lo entiende y mucha gente en aquel día, Padre, no, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, no te conozco, hacías lo que tú querías. Fíjense el otro pasaje, Juan 16, 1 al 3. Juan 16, 1 al 3, por favor. Quien tenga el micro, por favor, si lo lee. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Habrá un tiempo en que alguien puede matar a otro y puede decir, le estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios matando a este. ¿Por qué lo van a hacer? Porque no conocen, porque realmente no hay un conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es vital. Realmente conocer a Dios, pero el conocimiento de Dios, sí, parte tiene que ver aquí. Pero el conocimiento de Dios mucho más tiene que ver cuando tú doblas tus rodillas y tienes conocimiento de Él. O a través de la Biblia, o a través de que lo conozcas personalmente. Porque si no, vamos a andar haciendo tontería y media. Le estoy sirviendo a Dios. Sí, chucha, ¿cómo no? Estamos haciendo puras cosas que no son de Dios. Como ahí dice, como leímos, vendrán algunos y hasta matarán a otros. Dice el versículo 2, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate va a pensar que está sirviéndole a Dios. Te sirvo a ti, Padre. No es cierto. Y esto lo van a hacer porque no conocen ni al Padre ni a mí. Conocer a Dios es estar dispuesto, como decía la compañera, a obedecerle lo que Él dice, como Él lo dice. Y lo primero que dice no es vete a matar a otro. Lo primero que dice es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si algo nos va a hacer cristianos es el amor. No el odio, la murmuración. Si algo te hace cristiano verdaderamente es el amor. El amor hacia Dios, el amor hacia ti mismo. Nos tenemos que amar a nosotros mismos y ese amor al prójimo. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, compañero, ¿querías decir algo? ¿Alguno? Sí. Algo importante. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. El mismo apóstol Pablo, con esa autoridad, con ese denuedo, fue un día donde en el libro de los hechos había unos hombres que expulsaban según en el nombre de Jesús. Y el demonio les dijo, pues a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y a veces cuando uno está lleno completo y lleno de la espiritualidad de Cristo Jesús, pensando que ya lo tenemos, que el Espíritu ya muere en nosotros sin tener esa autoridad, el mismo demonio te echa fuera. Bueno, esta diapositiva dice, el campo donde se siembra el trigo y la cizaña representa al mundo, en el mundo vemos muy claramente a personas que son cizaña, en el mundo, hay gente que no lo oculta,
Muchos de ellos no buscan ocultarlo, sino hasta se jactan de ellos. Ahí ya en nuestro país, lamentablemente, es un ejemplo muy claro. Hay mucha violencia. En el mundo, gente que en la sociedad que no conoce de Dios, es muy claramente ver quién es cizaña. Pero el campo también es representado por la iglesia, en donde es más difícil reconocer al trigo de la cizaña. En la iglesia decimos, pues es la iglesia aquí. No, se supone que nos debemos amar, se supone que nos debemos ayudar. Lamentablemente muchas veces no es así. Lamentablemente muchas veces, aún en la congregación, llega a haber gente que se quiere aprovechar de su prójimo, de su hermano en Cristo. Lamentablemente. Yo creo que vamos a ver la próxima diapositiva, porque si no, no vamos a leer 1 Corintios, porque si no se nos va a ir el tiempo. Bueno. Dios sembró su buena semilla en la tierra, simbolizada por el trigo, que representa a hombres y mujeres que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, para que sean como Él es, a través de un proceso que elevará sus almas y los llevará a dar el fruto esperado. El fruto esperado es el amor. No hay otro fruto más esperado en nosotros que es el amor. Efesios 1, 3 al 6, por favor. Quien tenga el micro, por favor, si lo puede ahorita leer. Efesios 1, 3 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Puede regresar al 4, David, por favor? Fíjense cómo dice, que ojalá se haga carne esto en nosotros. Ojalá esto lo metamos hasta lo más profundo de nuestro ser. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El siguiente, por favor. En amor, habiéndonos predestinado, como dice, en amor, por su amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios te escogió, no cuando tenías 15 años, no cuando tenías 20, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara este mundo, ya se había fijado en cada uno de nosotros. En cada uno de los que estamos aquí, Dios ya te había visto. Su poder es tan grande que ya te conocía. A cada uno de nosotros ya nos conocía antes de que el mundo fuera hecho. Ya te conocía. Y te había escogido, a ti te escogió y dijo, quiero que él, ella, sean mis hijos. Sean para mí, para la eternidad, sean trigo y no sean cizaña. Dios nos ha dado un privilegio, bueno, no hay palabras para describirlo. Nos ha puesto aquí para que seamos trigo y nos ha escogido en amor porque nos amó, nos ama. Te ama de tal forma que dio a su hijo, que dio lo mejor que tiene y daría cualquier cosa por ti y por mí. La siguiente diapositiva, David, por favor. Dice, la cizaña es representada por hombres y mujeres con un corazón tóxico, que producen un fruto venenoso e influenciados por Satanás tratan de contaminar a la buena semilla. En la parábola del sembrador, los espinos son un factor de contaminación interna y la cizaña es un contaminante externo.
Dice ahí en la imagen, dice, hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres, como algunos luego dicen, crees que crees, pero no crees. Lamentablemente, en el crecimiento cristiano todavía tenemos muchas áreas que cambiar. ¿Por qué Dios decía que no arrancara la cizaña los siervos? Porque al arrancar la cizaña, ¿qué podía pasar? Se podía también arrancar, ¿pero por qué? Porque son muy parecidos. Vamos a tratar de leer rápidamente estos pasajes, como esto, hay gente que busca contaminar, y insisto, no necesariamente en cada congregación puede haber cizaña, puede ser que sí, puede ser que no, pero en Gálatas puse ahí varios pasajes, Gálatas capítulo 1, vamos a leer del 6 al 9. La iglesia de los Gálatas era una iglesia que empezó muy bien, pero unos que eran cizaña le intentaron contaminar. Por favor, quien tenga el micro lo puede leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La iglesia de los Gálatas era una iglesia que inició de una forma muy buena. Era una iglesia que creció, que se veía muy bien, pero llegaron algunos que son cizaña y los intentaron cambiar. Y el apóstol Pablo por eso le dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban. Hay mucha gente, en este caso, hay mucha gente que los quería cambiar. El versículo 8 dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjense cómo les dice, no le crean a nadie. Si aún un ángel mismo baja y te dice, no, Jesucristo no es de otra forma. Dice, ni a ese le creas, ni aunque sea un ángel, que baje, ni a ese le creas. El evangelio es de Cristo, el evangelio es tal como está establecido por Dios, ni a un ángel le creas. ¿Quién empezó la secta de los mormones? Un hombre llamado José Smith supuestamente dijo que tuvo un encuentro con un ángel llamado Moroni. Un ángel, como aquí dice, ni a un ángel le creas. Este dichoso ángel, Moroni, le dijo, Jesucristo no terminó la obra. ¿Qué crees? Le faltó. Pero entonces yo te voy a dar la revelación para que tú formes una nueva congregación, una nueva iglesia, la correcta, y crea los mormones. Eso es cizaña. Eso es cizaña. Y este hombre se levanta y crea. No es desde aquí. Aquí se refería a los hombres que querían judaizar, regresar al judaísmo a los cristianos. Ya lo hemos dicho varias veces. Hay congregaciones que se están judaizando. Gracias a Dios creo que no son muchas, pero sí hay varias que se quieren judaizar. Miles de cristianos que posiblemente con buen corazón se van a Israel a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dios santo, dices,
Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que te quiere desviar, que es cizaña, y que te quiere desviar del camino correcto, del camino recto, y te quiere desviar y que quiere que tú hagas cosas que no son de Dios. Hay mucha cizaña. Luego los siguientes versículos, porque luego, si no, no vamos a ver. Gálatas 3, 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El apóstol Pablo le sigue hablando, Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Bueno, por último, 5, 7 al 10 del mismo Gálatas. Gálatas 5, 7 al 10, por favor. Vosotros que obráis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pesaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. A los Gálatas, los judíos que se habían convertido, entre comillas, al cristianismo, decían, no, como ustedes Gálatas son gentiles, para que puedan ser verdaderos cristianos, primero tienen que convertirse al judaísmo y luego volverse al cristianismo. De otra manera no. Y eso es lo que está pasando en estos días. Hay gente que piensa que está haciendo lo correcto y hay muchos debates. ¿Guardamos el sábado o no lo guardamos? Es lamentable, pero la cizaña está en muchas partes, en muchas formas, y la cizaña intenta contaminar al trigo. ¿Se podrá contaminar el trigo? ¿Por qué Dios no permite que la cizaña sea arrancada? Porque es paciente y le está dando una oportunidad a la cizaña de volverse trigo. La cizaña se puede volver trigo, pero el trigo también se puede volver cizaña. Podemos leer, David, Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. Fíjense, bueno, adelante, por favor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Conviértanse. Jeremías estaba predicando a su pueblo, pero el pueblo estaba muy mal. Y Dios le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti. Tú no te conviertas como ellos, no te hagas como ellos. La cizaña puede volverse trigo, pero si el trigo se deja contaminar, el trigo se puede volver cizaña. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que nos tratan de guiar a hacer las cosas equivocadamente. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. La mezcla del bien y del mal. La mezcla de lo bueno y lo malo está de continuo en este mundo, en la sociedad, en la iglesia y en nosotros mismos. Es feo decirlo, pero las cosas que hay en nuestra propia vida nos tratan de llevar a hacer las cosas negativamente, a hacer las cosas en contra de Dios. Bueno, es lo feo que hasta dentro de nosotros hay cosas que nos quisieran guiar a hacer las cosas mal.
Ya no tenemos que cuidarnos nada más de lo externo, sino hasta de nosotros mismos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate. Nada más vamos a leer Santiago 4, 1 al 3, por favor. Quien tenga el micro ahorita lo puede leer, por favor. Santiago 4, 1 al 3. Ya iba. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen muchas cosas que nos quieren guiar hacia cosas equivocadas? De nosotros mismos. Lamentablemente, esto es así. Pero si somos verdaderamente cristianos, tenemos que quitar esas cosas de nuestra vida. Esas son las piedras. Esas son las piedras que nos quieren guiar a hacer lo equivocado. La siguiente diapositiva, por favor, David. Bueno, los siervos también le preguntaron, Señor, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Por qué Dios no permite que la cizaña sea arrancada? Porque el trigo y la cizaña son tan parecidos que se confunden los unos con los otros, y al arrancar la cizaña se puede arrancar también al trigo. Existen personas que han aceptado a Jesucristo, pero son muy carnales, como Pablo le decía a los corintios, ustedes son carnales, son tan carnales. Hay cristianos que apenas a veces empiezan o no quieren cambiar ciertas cosas, que son cristianos, realmente son cristianos, pero parecen cizaña. No sé si conozcan alguno por ahí. ¿Algún testimonio? ¿No? Ah, bueno. La siguiente, por favor. Bueno, eso fue el punto 1. Punto número 2, ¿por qué Dios no permite que la arranquen? Porque Dios le está dando la oportunidad a la cizaña, la oportunidad de arrepentirse y de desarraigar el veneno de su corazón. Dios es un Dios de perdón, de oportunidad. Si algo Dios nos da, es oportunidad. Si algo tiene con nosotros, Dios es paciencia. Nos espera, nos comprende, nos tiene paciencia. Dios es inmensamente paciente con todos los seres humanos, sean pecadores o no. Porque el deseo más grande de Dios, ese es el deseo más grande. Bueno, que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Por favor, lean en su casa Apocalipsis 2, 18 al 22, porque ya no nos va a dar tiempo. Pero ahí habla el caso de una mujer, una disque sacerdotisa que guiaba a los hijos de Dios para que adulteraran y fornicaran. Y Dios dice, le he tenido paciencia, le he dado oportunidad de que se arrepienta, pero no quiere. Ahora sí, como no quiere, pues le echo en cama. Ni modo, todo tiene un límite. Sí, así es. La siguiente diapositiva, así es. Dios aborrece el pecado, pero nosotros éramos así, pecadores, y nos amó. Así es. La cizaña puede ser muy parecida al trigo en desarrollo, tamaño y apariencia, pero el fruto marca la diferencia. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como de ángel de luz. Eso lo dice en 2 de Corintios 11:14. La cizaña no puede dar frutos buenos, así de simple. Ni el trigo puede dar frutos malos. Eso lo dice el Señor Jesús. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un mal árbol puede dar buenos frutos. No se puede. El fruto marca la diferencia. La siguiente diapositiva, por favor. Híjole, ¿me aguantan 2 minutos para acabar? Bueno,
Esta es la antepenúltima, nos faltan ya nada más 2. Cuando llegue el tiempo de la siega, la separación del trigo y la cizaña, ahí sí ya es inevitable. Cuando llegue y se acabe este tiempo, la oportunidad, la separación ya va a ser inevitable. El que sea cizaña va a ser cizaña y va a ser echado al fuego. Jesucristo enviará a sus ángeles a separar al trigo de la cizaña. Cada uno de nosotros debe estar seguro de lo que somos. O somos trigo o somos cizaña. Y si somos cizaña por alguna razón, Padre, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Yo me arrepiento de mi maldad, de mis errores. Yo me arrepiento. Y Dios puede cambiarnos. La siguiente diapositiva, por favor, David. El destino. Miren, de verdad que hablar del destino de la cizaña o de aquel que no haga la voluntad de Dios es bueno, yo creo que ni imaginar, bueno, terrible, terrible. La paga del pecado está establecido ahí en Romanos 6:23, es la muerte. Las acciones de la cizaña tendrán consecuencias tan funestas, horrendas y eternas que cualquier castigo o dolor se quedará infinitamente pequeño. La Biblia dice, y los echarán en el horno de fuego a la cizaña. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo, no, de verdad, yo, ¿a cuántos les han hecho algo feo? Algunos, a todos, ¿verdad? Pero de verdad yo le he dicho a Dios, Señor, ten misericordia. Desearles lo que va a ser la condenación para los que no se arrepientan, Dios santo, va a ser algo, pero sí, terrible, terrible, espantoso literalmente. Y la última diapositiva, por favor. El destino de la buena semilla. No nos cansemos de hacer el bien, dice ahí en Gálatas 6:9. No nos cansemos. ¿Cuántos se han sentido así? A veces ya como que, ay, ya. Nadie ha querido así como que, ay, ya. Que salga el Hulk que trae adentro. Sí, como no, ¿verdad? O la Holka. La verdad, pero la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ser trigo o cristiano verdadero, la verdad, no es fácil. Ser trigo cristiano verdadero y dar fruto, que es el amor, no es fácil. Pero tiene una recompensa tan gloriosa que no alcanzan las palabras para describirla adecuadamente. El reino de los cielos dice, este es el versículo que ojalá lo guardemos, lo meditemos. El reino de los cielos dice, sufre violencia y los violentos, los valientes, lo arrebatan. Los cobardes no. El reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos es para valientes. Hombres y mujeres valientes. Que dicen, yo lo hago en el nombre de Jesucristo. Cristo está conmigo, yo lo hago, yo voy, yo doy fruto, yo me esfuerzo, yo perdono. Yo arranco la cizaña de mi vida. Yo hago el bien. Nada más, bueno, yo no sé, digo, esa es una imagen de que trata de asemejar a un hombre que se parece a Jesucristo. Bueno, es una imagen. Pero ¿se imaginan ustedes? Oh, el día que estemos en su presencia bendita. Bendito sea el Señor. Es tiempo de hacer el bien. Decidamos hacer el bien hoy y siempre, porque hay una gran recompensa. La hay. Creámosla y vivámosla. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia.